Hay noches que jamás vuelven a salir de tu memoria. Yo llevo más de 20 años intentando olvidar 3 nombres, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar esas voces. La primera pertenecía a una niña que hablaba con alguien que nadie podía ver. La segunda, a un hombre que conocía secretos imposibles sobre personas que jamás había visto. Y la tercera hizo que abandonara para siempre aquello en lo que había creído toda mi vida. No sé si lo que enfrenté fueron demonios o algo todavía peor. Pero si después de escuchar estas historias decides quedarte despierto esta noche, no digas que no te lo advertí. Nunca había tenido miedo de entrar a una iglesia de madrugada, hasta aquella noche. Eran casi las 2 cuando recibí la llamada. Una familia desesperada decía que su hija llevaba semanas sin dormir. Según ellos, hablaba con alguien escondido dentro del armario. Pensé que sería otro caso de sugestión. Me equivoqué. Cuando llegué, la casa estaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Los padres me recibieron llorando. No habían dormido en días. La madre me tomó del brazo y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. No entré solo. Ella ya sabe que usted viene. Sentí un escalofrío. Subí lentamente las escaleras. La puerta de la habitación estaba entreabierta. No había ninguna luz. Solo escuchaba una respiración muy lenta. Empujé la puerta. La niña estaba sentada sobre la cama. No dormía. Solo sonreía. Una sonrisa imposible para alguien de apenas 9 años. Cuando levantó la cabeza, comprendí que algo no estaba bien. No porque sus ojos fueran diferentes, sino porque parecía que alguien más me estaba mirando desde ellos. Me acerqué con cuidado. Le pregunté su nombre. Ella respondió. Pero la voz no era la de una niña. Era grave, ronca, como si 2 personas hablaran al mismo tiempo. Entonces señaló lentamente el armario. Él dice que usted llegó demasiado tarde. Sentí que el aire se volvió pesado. Pensé que era parte del teatro psicológico. Abrí el armario. No había nadie, pero detrás de mí escuché una carcajada. Cuando giré, la niña ya no estaba en la cama. Estaba detrás de mí. Nunca escuché sus pasos. Nunca. Comencé las oraciones. Al principio no pasó nada. Después empezó a reír. Las ventanas vibraban. Las luces se apagaban y encendían. Los padres gritaban desde el pasillo. Entonces ocurrió algo que jamás pude explicar. La temperatura cayó de golpe. Mi respiración comenzó a verse. Era pleno verano. Y aún así, sentía que estaba dentro de un congelador. La niña dejó de reír. Me miró fijamente y dijo una frase que nunca olvidé. No vine por ella, vine por usted. En ese instante sentí una presión enorme sobre el pecho, como si alguien invisible quisiera empujarme al suelo. Seguí rezando. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 10 minutos, quizá 1 hora. De pronto, todo terminó. La niña cayó desmayada. Cuando despertó, preguntó dónde estaban sus padres. No recordaba absolutamente nada. Yo tampoco volví a ser el mismo, porque antes de salir, encontré algo escrito con uñas sobre la pared del armario. Solo decía, «Nos volveremos a ver». Años después, pensé que ya había visto todo, hasta que conocí a Ernesto. Era un hombre de casi 60 años, delgado, silencioso. Siempre permanecía mirando el techo. Cuando entré en la habitación, ni siquiera volteó. Solo sonrió y dijo mi nombre. Nunca antes nos habíamos visto. Me acerqué. Él comenzó a describir mi infancia, mi escuela, la muerte de mi abuelo. Detalles imposibles. Nadie podía conocerlos. Pensé que alguien le había contado mi vida, hasta que mencionó algo que jamás confesé a nadie, un error que cometí cuando tenía 17 años.
Sentí que el corazón se detenía. No podía respirar. Él empezó a reír. Una risa seca, sin emoción. Entonces dijo: ¿Crees que puedes ocultar algo? Cuando nosotros estuvimos allí. Aquella frase me paralizó. Comenzó el ritual. Al principio permanecía inmóvil. Después empezaron los gritos. Pero no eran gritos normales. Parecían venir desde muy lejos, como si la habitación estuviera llena de personas hablando al mismo tiempo. Las paredes comenzaron a vibrar. Los objetos caían solos. Las velas se apagaban una tras otra. Entonces abrió los ojos, completamente blancos, sin pupilas, y me dijo: «Hay alguien detrás de ti». No volteé. No debía hacerlo. Seguí rezando, pero escuché pasos, claramente, lentos, pesados, cada vez más cerca. Sentía una respiración detrás de mi cuello. No me atreví a mirar. Los pasos se detuvieron. El silencio fue absoluto. Y entonces Ernesto gritó con una fuerza imposible. Después cayó al suelo. Todo terminó. Antes de marcharme, le pregunté si recordaba algo. Me respondió confundido: «¿Quién es Ernesto? Nunca volví a verlo. Semanas después su familia me informó que había fallecido mientras dormía. Hasta hoy sigo preguntándome: ¿quién habló conmigo aquella noche?». Este es el único caso del que nunca hablo, porque nadie me creería, o quizá porque todavía tengo miedo. La llamada llegó desde una vieja casa aislada entre montañas. No había electricidad, no había vecinos, solo una familia completamente aterrorizada. La joven permanecía encerrada en el sótano. Cuando bajé, lo primero que noté fue el olor: tierra húmeda, madera podrida y algo parecido al azufre. Ella permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada. No levantó la mirada durante varios minutos. Comencé las oraciones. Nada ocurrió. Pensé que tal vez todo había terminado antes de llegar. Entonces levantó lentamente la cabeza y sonrió. No era una sonrisa, era una advertencia. La puerta del sótano se cerró de golpe. Escuché a la familia intentando abrirla, pero no podían. Estábamos solos. Ella habló, con una voz tan profunda que parecía salir del suelo: «Nadie va a escucharte». Las luces se apagaron. Solo quedó una vela. La llama comenzó a moverse sin que hubiera viento. Las sombras parecían desplazarse por las paredes. Entonces escuché otra voz. No provenía de la joven. Venía desde el rincón más oscuro del sótano. No había nadie, pero alguien respondió a mis oraciones. Durante unos segundos tuve la certeza de que no estaba enfrentando a una sola presencia. Había más, muchas más. Continué rezando. Cada palabra parecía costarme el doble de esfuerzo. La joven empezó a llorar. Después gritó. Después, silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. La vela se apagó. Cuando volvió la luz, ella estaba desmayada. La puerta finalmente pudo abrirse. La familia bajó corriendo. Todos preguntaban qué había pasado. Nunca respondí, porque antes de salir del sótano miré hacia el rincón oscuro, y durante apenas un segundo vi una silueta observándome. No se movió, no habló, solo sonrió. Desde entonces jamás acepté otro caso, porque comprendí que algunas puertas, cuando se abren, nunca vuelven a cerrarse. Estas fueron 3 de las experiencias más aterradoras que marcaron mi vida, o quizá solo fueron el comienzo de algo que todavía no termina. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías permanecido hasta el final o habrías salido corriendo en cuanto escuchaste la primera voz? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y si disfrutas las historias de terror, misterios oscuros, casos paranormales y relatos narrados en primera persona, suscríbete al canal y activa la campana.
porque la próxima historia que escucharás es una que, según dicen, jamás debió contarse.